Para abordar el monitoreo de la presión esofágica, siempre es conveniente comenzar por comprender la mecánica del sistema respiratorio durante la inspiración y la expiración. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. La ecuación del movimiento nos indica que el sistema respiratorio, desde el punto de vista mecánico, lo podemos dividir o lo debemos dividir para mejorar la comprensión en dos macroestructuras. Una conformada por la caja torácica y los pulmones y otra conformada por las vías aéreas. Desde el punto de vista mecánico, estas dos macroestructuras se comportan de manera distinta. El sistema tóraco-pulmonar es una estructura elástica, por lo tanto, su mecánica responde a la de los cuerpos elásticos. Cuando uno quiere pensar cuánta presión debo aplicar al sistema tóraco-pulmonar para cambiar su volumen, es conveniente referirse a esta ecuación. La presión necesaria para deformar el sistema depende por un lado del volumen y por otro lado de la característica elástica propia que tenga la estructura, en este caso representada como complacencia del sistema. La ecuación nos dice que la presión necesaria para deformarlo depende del volumen, a más volumen mayor presión debido a que se ubica en el numerador, e inversamente está relacionado con la complacencia. Esto quiere decir que para un determinado volumen, si la complacencia disminuye, la presión necesaria para colocar ese volumen va a ser mayor. Esto también lo podemos representar en términos de volumen por elastancia, que es un poco más intuitivo porque son las dos directamente proporcionales. De manera que esta ecuación nos dice que la presión necesaria para deformar el sistema depende de cuánto volumen le quiero poner y de la elastancia que tenga el sistema. A mayor elastancia, mayor presión para colocar el mismo volumen y viceversa. A esta parte de la ecuación la conocemos o la llamamos generalmente gradiente elástico de presión. Y el ventilador puede ser el que aplique este gradiente elástico o el paciente o ambos generadores de presión en un modo de soporte parcial. Por otro lado tenemos el componente resistivo de la ecuación. Las estructuras tubulares o los circuitos tienen una mecánica que es distinta a la del componente elástico. Cuando uno piensa la presión necesaria para hacer circular un flujo a través de un circuito, como pueden ser las vías aéreas, es conveniente referirse a la ecuación que está en pantalla, que nos dice que la presión necesaria depende de cuánto flujo le quiero hacer pasar a la estructura y de la resistencia propia que tenga esa estructura. A mayor flujo, mayor presión, y a mayor resistencia, mayor presión. Nuevamente son las dos directamente proporcionales. A esta parte de la ecuación la conocemos como gradiente resistivo. Y nuevamente, la presión del gradiente resistivo en soporte total la pone el ventilador, en soporte parcial la pone en ventilador y paciente, y en ventilación espontánea la pone el paciente. La presión que hace el paciente para respirar o la que pone el ventilador para generar la ventilación es la sumatoria de los dos gradientes y es lo que conforma las variables de la ecuación del movimiento, donde vemos que la presión total va a estar determinada por el flujo y el volumen y por la resistencia y la elastancia. De esta manera tenemos gradiente resistivo y gradiente elástico. Nos vamos a referir solo al comportamiento elástico, ya que es el que nos interesa a la hora de comprender el monitoreo de la presión esofágica en un paciente que no ventila espontáneamente, es decir, en soporte total. Los cuerpos elásticos, en este caso el sistema tóraco-pulmonar, se estudian, su mecánica elástica se estudia construyendo la relación entre el volumen y la presión generada por ese volumen. Lo que no es otra cosa que la curva de compliance, que es lo que vemos en pantalla. Habitualmente el sistema respiratorio de una persona normal parte de capacidad residual funcional, que es un volumen de fin de expiración, de reposo del sistema. Lo que nos indica esta relación es que en la medida que el sistema gana volumen, la presión en su interior es mayor. Esta curva es la curva presión-volumen del sistema tóraco-pulmonar, o sea, del sistema conformado por caja torácica y por pulmones. En la medida que se aumenta el volumen, la presión en el sistema se incrementa de manera bastante lineal hasta que llegamos casi a capacidad pulmonar total, donde la presión necesaria para seguir colocando la misma magnitud de volumen es cada vez mayor. Habitualmente los pacientes y las personas ventilan por arriba de capacidad residual funcional, aunque los pacientes ventilan por debajo de CRF debido a que se pierde volumen de fin de expiración, y es algo que vamos a hablar más adelante. Esta curva corresponde a la relación presión-volumen para el tórax y el pulmón, como dijimos hace un rato, que es la resultante de la relación presión-volumen de las dos estructuras que conforman la estructura tóraco-pulmonar, es decir, la relación presión-volumen de la estructura torácica y la relación presión-volumen de la estructura pulmonar, como vemos en pantalla. La línea punteada verde es la relación presión-volumen
del pulmón en todo su rango de cambio de volumen posible, y la naranja es la relación presión-volumen del tórax en todo su cambio de volumen posible. Vamos a estudiar qué sucede con el pulmón con el cambio de volumen. Lo primero que vemos es que el pulmón encuentra su punto de reposo, o sea, la presión de retroceso elástico casi cero, cuando está completamente vacío, ¿sí? Es decir, que si uno separa al pulmón de la caja torácica, el pulmón, que es una estructura elástica, va a ir a buscar su punto de reposo y lo va a encontrar en un colapso casi total. Para sacarlo por arriba de este punto de reposo, por supuesto que hay que exponerlo a una presión que lo distienda, y lo que vemos es que el pulmón es extremadamente complaciente, gana mucho volumen con muy poco cambio de presión, ¿sí? Esto es conveniente, por supuesto, para la respiración. Y que también vemos que el pulmón pierde eh, complacencia a altos volúmenes pulmonares. La relación presión-volumen del tórax es completamente distinta, por supuesto. Encuentra el tórax su punto de reposo ya no en el colapso, sino al contrario, en la apertura, más o menos al 60% de la capacidad pulmonar total. Es decir, que a CRF el tórax tiene recoil elástico negativo. Esto quiere decir que el tórax está continuamente queriendo abrirse y no lo hace debido a que el pulmón lo retiene, debido a la solidaridad que existe entre tórax y pulmón cuando las pleuras están indemnes. Este es un ejemplo esquemático de un paciente, de una persona normal. En los pacientes en terapia intensiva y en ventilación mecánica, este punto de reposo habitualmente se encuentra mucho más cerca de la capacidad residual funcional, lo que determina el colapso prematuro de las zonas posteriores y basales del pulmón. Cualquier cambio en la relación presión-volumen del pulmón o de la caja torácica, por supuesto que va a determinar un cambio en la relación presión-volumen del sistema como un todo, que es lo que nosotros monitorizamos en los pacientes en ventilación mecánica cuando no tenemos presión esofágica. Es interesante y conveniente comprender cómo se comporta el sistema y cómo se distribuye el volumen a capacidad residual funcional, es decir, cuando el sistema tóraco-pulmonar encuentra su volumen de reposo. En el punto de CRF, el sistema tóraco-pulmonar no experimenta ni un retroceso elástico positivo ni retroceso elástico negativo. Es decir, las fuerzas opuestas de tórax y pulmón se contraponen a alcanzar la misma magnitud, y esto determina un volumen de reserva, que es la capacidad residual funcional, que en una persona normal de pie puede estar cerca de los 2.000 a 3.000 mililitros dependiendo de la altura del sujeto. Pero es muy interesante observar que este volumen no se distribuye de manera homogénea a lo largo del pulmón. ¿Por qué? Porque la distribución del volumen va a estar determinada por la presión transpulmonar, que está determinada por la presión pleural. La presión transpulmonar es igual a la presión de la vía aérea abierta o alveolar menos la presión pleural. La presión pleural habitualmente es negativa y es más negativa en el vértice que en la base, lo que determina, de acuerdo a la ecuación, que la presión transpulmonar en las unidades del ápice sea mayor que en las unidades de la base. Dicho de otra manera, las unidades del ápice tienen un volumen de reserva o un volumen de reposo a capacidad residual funcional considerablemente mayor que las unidades de la base. Como podemos ver en este gráfico, que relaciona presión transpulmonar desde 0 a positiva con el volumen pulmonar en porcentaje, las unidades del ápice tienen mucho mayor volumen que las unidades de la base, que tienen muy poco volumen, y no solo eso, su presión transpulmonar es apenas positiva. A capacidad pulmonar total, las heterogeneidades en la distribución del volumen se minimizan, debido a que la presión pleural es muy negativa y las diferencias relativas ahora son menores, y todo el pulmón está expuesto a un gran gradiente de presión pleural, de manera que la presión transpulmonar en la base es muy alta y también en el ápice, lo que determina que la diferencia de volumen entre una y otro sea mínima. Pero lo que nos interesa de este gráfico es comprender lo que sucede a volumen residual. Si una persona normal realiza una exhalación máxima, es decir, exhala el volumen de reserva expiratorio y sostiene esa situación unos instantes, lo primero que vemos es que el volumen total del pulmón disminuye considerablemente en comparación con la situación B. Y esto está determinado por una gran disminución de los gradientes de presión pleural. Si observamos lo que sucede a capacidad residual funcional en el ejemplo con lo que sucede a volumen residual, la presión pleural ahora es mucho menos negativa en el ápice en comparación con la situación normal, lo que determina una presión transpulmonar mucho menor que en la situación de capacidad residual funcional, es decir, el ápice va a tener mucho menos volumen que en la situación de capacidad residual funcional, aunque todavía tiene volumen. Lo interesante es ver lo que sucede en las zonas basales. Las zonas basales ahora
tienen una presión pleural positiva. Esto quiere decir que hay zonas del pulmón que están colapsadas. La presión de la pleura supera la presión de la vía aérea, que ahora no está más abierta, sino que está colapsada, lo que determina el colapso de esa zona debido a que se ha superado el volumen de cierre de esas zonas. Habitualmente estas zonas son las posteriores y basales, y esto sucede en cualquier sujeto normal que expira a su máxima capacidad. Lo interesante es que este mismo ejemplo, o esto mismo, sucede en pacientes que tienen ocupación alveolar o en pacientes que tienen presión intraabdominal muy elevada o una presión del tórax muy elevada, como vamos a ver a continuación. De acuerdo a la ecuación de presión transpulmonar, repasemos presión alveolar menos presión pleural, es decir, la presión de adentro menos la presión de afuera. Si dividimos el pulmón en no dependiente y dependiente, considerando que este corte tomográfico ha sido tomado a capacidad residual funcional, vamos a ver que el volumen de las zonas no dependientes es mayor que el de las zonas dependientes debido al gradiente de presión pleural que determina una presión transpulmonar mayor arriba que abajo, como vemos en el ejemplo. El pulmón no dependiente, es decir, el ventral, tiene una presión pleural negativa de -7. Si la vía aérea está abierta, la presión alveolar o atmosférica es 0, esto determina una presión transpulmonar de 7 centímetros de agua, en tanto que el pulmón dependiente tiene una presión pleural menor, en este caso de -1, a misma presión alveolar de vía aérea abierta, la presión transpulmonar es considerablemente menor, como veíamos en el gráfico de la diapositiva anterior. Lo interesante es ver lo que sucede en un pulmón pesado, como por ejemplo puede ser el pulmón de un paciente con distrés o el pulmón de un paciente que tiene hipertensión abdominal o una caja torácica muy pesada. En este caso, vamos a ver que las zonas no dependientes tienen una presión transpulmonar mayor que la circunstancia normal. ¿Debido a qué? Debido a que la presión pleural de las zonas no dependientes es mayor habitualmente que en una circunstancia de pulmón normal. ¿Por qué? Porque el pulmón de un paciente, en este caso con distrés, es a veces 3 a 4 veces más pesado que un pulmón normal, con lo cual el pulmón dependiente tracciona las unidades alveolares ventrales no dependientes, incrementando su presión pleural y de esta manera incrementando su presión transpulmonar. Podríamos decir que incluso a capacidad residual funcional, estas unidades podrían estar sobredistendidas respecto de una situación normal. ¿Y qué sucede por debajo de esta división artificial que hemos creado? Claro, acá la presión pleural ya no es más negativa, ahora es positiva, debido a la presión superimpuesta de las estructuras que están por arriba. De manera que ahora la presión transpulmonar deja de ser positiva, es decir, el pulmón no está más distendido, no tiene volumen y pasa a ser negativa. Lo que en otras palabras no quiere decir que el pulmón está colapsado. De aquí la importancia del monitoreo de la presión esofágica. Habitualmente, en el monitoreo convencional en un paciente en ventilación mecánica, monitorizamos presión de vía aérea, volumen y flujo. La presión de vía aérea expresa el cambio de presión que experimenta el sistema tóraco-pulmonar. Sin embargo, en términos de protección pulmonar, lo que nos interesa es conocer la presión del pulmón, no tanto la de la caja torácica. ¿Para qué? Para tratar de evitar que el pulmón se colapse al final de la expiración y mantenerlo siempre abierto, y también para tratar de evitar que el pulmón, sobre todo el no dependiente, se sobredistienda al final de la inspiración. De manera que conocer la presión transpulmonar en un paciente en ventilación mecánica es fundamental. La única manera de acercarse a conocer la presión transpulmonar es colocar un balón esofágico, como vamos a ver a continuación.